Muy bien, 2 minutitos nos restan de las 11 de la mañana y como se lo habíamos anunciado al comienzo, tenemos muchos invitados, muchas entrevistas, así que es momento de darle la bienvenida a Gustavo Gedersman, que es un licenciado en psicología, que nos va a hablar un poquito sobre qué, Anita, sobre Coco. Sí, vamos a hablar de algunos temas particulares, ¿no? En estos tiempos de pandemia complicados que estamos viviendo, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos preguntamos, ¿no? Cuando perdemos un familiar. No lo podemos despedir cuando perdemos un amigo, no podemos despedirlo por esta cuestión del distanciamiento, que no podemos compartir, no se puede velar a la persona, no se puede darle el último adiós, inclusive en el cementerio. Y es por esto que le vamos a preguntar al licenciado específicamente cómo manejar el tema del duelo en el tiempo de pandemia. Así que ya le vamos a dar los muy buenos días, bienvenido. Natalia Titos y Analía Miranda los saludan, licenciado. Buen día, Gustavo. Bienvenido a Caleta Olivia. Buen día, Natalia. Buen día, Analía. Un gusto volver a charlar con ustedes. Me enteré que están ahora con un incremento de casos de coronavirus, así que les está tocando transitar esto que nosotros acá en Buenos Aires tuvimos ya con mucha intensidad y que ahora estamos en un momento que pareciera que los casos van bajando, pero viendo lo que está sucediendo en Europa con cierta tensión o cierta incertidumbre de no relajarnos demasiado porque es posible que en el futuro venga una segunda ola. Claro, exactamente, usted lo dijo, Doc, y es así y es lo que preocupa, ¿no? Al resto de los que estamos, quizás aquellas personas, me involucro, ¿no? Nati también hemos tenido la pérdida de un familiar cercano por el tema de este virus, ¿no? Del COVID-19, pero sí conocemos personas que han perdido familiares, ¿no? Adultos mayores, amigos, por este virus, que vos decís, vino este virus y se lo llevó, ¿no? Y ¿cómo manejar este tipo de sensaciones, de emociones? Porque no podemos ir a despedir a la persona que queremos o que ha sido nuestro gran amigo, que fue nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo. ¿Cómo se maneja o cuál es el consejo que da usted desde el área de salud, en este caso, para recomendar a aquella persona que está padeciendo este tipo de situación como es el duelo? Desde ya que a una situación que de por sí es difícil y traumática, como la pérdida de un ser querido, se le suma un contexto que también es por sí mismo a veces traumático y movilizante, pero que además se potencia porque genera, yo diría que separemos dos cosas. Sí. Un momento es el momento de la despedida, que sería del entierro, de los diferentes rituales que como sociedad solemos realizar para el momento de la despedida, ¿sí? Eso lo diferenciaría del duelo. El duelo no es eso. El duelo es un proceso que en cualquier caso lleva mucho tiempo, lleva meses, depende obviamente de qué vínculo se trata. No es lo mismo un abuelo, que un padre, que una pareja, que un hermano. En nuestra cultura, que tenemos generalmente nuestra vida social organizada en diferentes ceremonias anuales, en general el primer año es el que uno tiene que ir transitando por cada situación, cada cumpleaños, cada día del padre, cada Navidad, acomodándose a la nueva realidad. Porque el duelo es eso, es un proceso interno de acomodamiento a la nueva realidad, ¿sí? Entonces, eso lleva un tiempo, a veces un año, un poco menos, un poco más, y eso se hace en soledad, es un proceso personal, interno, que lleva ese tiempo y es independiente de cómo haya sido el momento de la pérdida. Pero acá estamos ante un momento que es doloroso, dos momentos diría. Primero la previa, si hay alguna internación, eso se vive con mucha angustia. Y en el momento en lo que más falta, más que en relación al duelo, es el momento de estar acompañado, ¿sí? Porque uno vive esa situación de pérdida, el momento de la pérdida, con la contención de las personas cercanas, que nos quieren, que querían al difunto, y eso es por ahí lo que puede ser más difícil y que se requiere, en esta circunstancia, suplementar de algún modo con, nuevas ceremonias que por ahí de carácter virtual, en el cual podamos estar acompañados e ir haciendo diferentes cosas. Bien, eso es importante, ¿no? Como darle algunos tips
aquellas familias que están atravesando este tipo de situación, ¿no? Como es el tema del duelo, cómo manejarlo internamente, porque también he escuchado, particularmente lo digo en relación a conocidos que han perdido un familiar por el tema del COVID-19 y se preguntan, se replantean por qué me tocó a mí, por qué le tocó a mi abuelo, por qué le tocó a mi abuela este virus de porquería, por así decirlo, ¿no? Distintas situaciones que llegan incluso a que uno se enoje por esta misma situación que estamos viviendo. Bueno, pero esas son preguntas que se generan en cualquier pérdida, ¿sí? Y es un proceso de reacomodamiento, de búsqueda de sentido, que a veces al cual se llega después de todo el proceso. No sé si conocen las famosas etapas del duelo, si quieren que repasemos un poco. Sí, por favor, lo podríamos repasar, sí. Estas son etapas que formuló la doctora Kubler-Ross, y más allá de que no necesariamente vienen cronológicamente, sino que a veces pueden ir mezclados, está primero la etapa del shock inicial, y que va acompañado de lo que es la etapa de negación. La negación de no puede ser. ¿Sí? Lo primero que decimos es no, pero ¿cómo si ayer hablé con él? Claro. No puede ser, en cualquier situación. Y también hay una negación, en otro momento, cuando ya no se niega el hecho, una negación del dolor. ¿Sí? En este punto, quería agregar, y esto sí es muy importante en relación a la pandemia, y hay que ver cómo se están manejando los protocolos ahí, es importante y ayuda mucho precisamente para poder superar esta etapa de negación, que algún familiar pueda reconocer el cuerpo. Y si no lo puede hacer de forma presencial, que al menos lo haga de forma virtual. Porque si ya de por sí tendemos a tardar un tiempo en reconocer que ese hecho existió, si no pudimos verlo, si nos llega la noticia, murió y lo cremaron y nadie lo vio, es un poco más difícil, tengo más elementos. De por sí nos cuesta, y las personas, cuando tenemos pérdidas, por ahí en los meses siguientes estamos en la situación de estar, de esperar que esa persona aparezca en cualquier momento. Sabemos que no está, pero igual lo esperamos. Entonces, necesitamos tener elementos que nos ayuden a tener bien claro que la realidad es que existe esa pérdida. Una vez que empezamos a tener eso claro, empieza otra etapa, que es el enojo. Y es un reproche contra mí, contra el muerto, un montón de enojo, que después aparece, después se pasa a una etapa que se llama de negociación, cuando uno empieza a buscar sentidos del tipo, bueno, pero tuvo una buena vida, bueno, lo importante es que pudo hacer esto, buscar algunas ideas para acomodarse con eso, pero que tienen algo de una búsqueda de querer acomodar. El duelo, propiamente dicho, empieza cuando se llega a lo que se llama la etapa de depresión, y ahí es donde se pasa del enojo a la tristeza. Para, en los casos que son positivos, en los que el duelo se puede terminar de elaborar bien, llegar a lo que se llama la etapa de aceptación, donde esa pérdida pasa a ser incluida como una historia que le da un nuevo sentido al presente. Pero todo es un proceso de reacomodación. Claro. En el medio de eso se necesita que sea en soledad, no quiere decir que sea solo. Estar acompañados, más en este momento, aunque sea de forma virtual, y en algunos casos evaluar si se necesita alguna ayuda terapéutica, aunque sea por terapia virtual también, que trabaja bastante bien. Doctor, consultarle, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona a superar el duelo? Supongamos uno como amigo, ¿no? Uno como familiar por ahí. Vio que uno por ahí dice, bueno, no llores porque vas a estar mal. ¿Qué hacemos en este caso? ¿O qué pasa, por ejemplo, digo yo, ¿no? Justo iba a hacer hincapié también en la misma pregunta que hizo Nati. Por ejemplo, la persona por ahí, a mí me ha pasado, ¿no? En momentos, ¿no? Quizás de perder a un familiar o algo por este tema del COVID, pero me ha pasado en el momento de decir que la persona, vos le decís, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y la persona que perdió a ese ser querido directamente te dice, no quiero hablar de este tema. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para manejarlo? Hay que buscar el momento, hay que respetarle el momento de esa persona. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, como amigos, como familiar? Y doctor, son muy buenas preguntas. Vamos a aclarar algo. Cuando vemos a alguien sufriendo, no nos resulta indiferente, por suerte. Entonces necesitamos
preferimos que esa persona se calme. Pero esa persona, lo peor que le podemos decir es no llores, o bueno, pensá que tenés hijos, o hay que seguir adelante. Nunca buscar el consuelo como una propuesta, una disminución del sufrimiento, ¿sí? Como si uno le dijera, contá conmigo, hablar, y sobre todo entender, empatizar un poco, que uno en esa situación también está bien, y darle permiso para llorar todo lo que necesites, hablar conmigo todo lo que necesites, y contando lo que preguntabas vos, Analía, sí, es perfecto, tomate tus tiempos, manejá tus tiempos, y si en algún momento querés hablar, yo estoy acá. Bien. El acompañar es, en principio, no, y sobre todo fundamental, no hace falta apurarse a superar el duelo o a estar bien. Es importante que podamos estar mal, que podamos llorar, que podamos tener diferentes momentos y que podamos acompañar y que la persona sepa que para estar con nosotros no tiene que estar bien, con una sonrisita todo el tiempo, sino claro, que, bueno, puede estar mal. Claro, y a tener en cuenta de que no solo la gente fallece, ¿no?, por lo que es COVID, sino, bueno, por ahí ya estaban enfermos de antes, pero bueno, de igual manera no se puede despedir. Uno tiene que afrontar el duelo de alguna u otra forma, ¿no? Más allá de este tiempo en pandemia, sino que, bueno, de alguna forma lo tiene que aceptar. Lo que pasa que, bueno, ¿qué pasa con ese familiar que uno pierde, que no es por el coronavirus, sino que uno lo pierde y no lo puede despedir de la forma que uno quisiera? Yo le voy a contar una situación que pasó así cortito, le cuento, Doc, que pasó aquí en Caleta Olivia con una familia zíngara que perdieron a su familiar y, bueno, la mujer, que era la hija, si no mal recuerdo, había dado positivo y estaba aislada en su casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Se escapó para ir a despedir al cementerio a su padre, ¿no? Esto generó mucha conmoción, se tuvo que desinfectar el lugar, mucho trabajo operativo por parte del comité de emergencias, también por autoridades, ¿no? Y en este caso, bueno, la mujer que terminó resultando detenida, ¿no? Y aislada porque violó, digamos, el protocolo en relación a este tema, que más allá que es entendible, ¿no? La desesperación, la tristeza, la angustia. Suena mucho al mito de Antígona, que violó el edicto de Creonte para poder enterrar a su hermano, y es obviamente muy, muy entendible, muy, muy humano, muy legítimo, pero bueno, es un conflicto de interés con una cuestión sanitaria general. Quien no pueda o quien tenga que esperar, bueno, tendrá que esperar, por un lado, para poder hacer ese acercamiento o buscar algún modo de hacer su propio ritual de despedida. En general sirve como un recurso, por ahí no en el momento puntual de la pérdida, sino en las semanas después, el escribirle una carta a la persona que falleció, escribirle una carta y leerla en voz alta, publicarla si uno lo siente, o hacer algo, no sé, quemarla y tirar las cenizas a un río, o dejar que el humo vaya al cielo, como uno lo sienta, como una forma de conectarse con eso. Claro. Y sobre todo poder compartir esos sentimientos con alguien, con allegados, y bueno, nuevamente, si eso se hace muy doloroso, conviene pedir alguna asistencia terapéutica. Claro, muy bien. Bueno, Doc, en relación a este tema, como para ya ir concluyendo la entrevista, imagino que habrá incrementado mucho el trabajo desde su área, de su profesión, de manera virtual. Imagino que habrán incrementado las consultas también. Quizás desde acá, aquellas personas televidentes que nos están mirando, que nos están escuchando también por la radio, quiera contactarse con usted para realizar algún tipo de consulta de forma virtual, ¿lo puede hacer? ¿Tiene algún medio de contacto usted para que la gente se pueda comunicar con usted? Sí, perfecto. Pueden contactarme por Instagram o por Facebook. Es @GustavoGeu, ¿sí? O a mi mail, sino a un mail que es gustavogew@gmail.com. Bueno, ahí está entonces la invitación del doctor, ¿no?, para que se puedan contactar, alguna duda o consulta. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos, sí, que esté presente aquí en Radio 2. Sí, sabemos de que hay muchos temas que podríamos llegar a tratar, pero bueno, por ahí el tiempo no alcanza, pero bueno, ya estaríamos invitándolos nuevamente para poder charlar sobre otro tema. Cuando quieran, un placer como siempre hablar con ustedes. Gracias, Muchas gracias, Buena Doc. jornada. Buena semana. Hasta luego. Chao, chao.